Hola amigos del cartón y amantes de la madera, poneros el casco, abrocharos el cinturón y concentraos en el semáforo, porque está a punto de comenzar la carrera. Hoy es día de gran premio porque hoy es día de HIT. En este juego nos vamos a poner a los mandos de nuestro bólido de carreras y para ello vamos a tener que gestionar muy bien nuestras cartas de movimiento para saber cuánto y sobre todo dónde queremos correr, ya que llegará un momento en el que habrá curvas y un paso en falso hará que nuestro coche se salga de la pista. La clave estará en cuándo y cómo cambiemos de marcha, si sabemos utilizar el rebufo de nuestros rivales y también los motores forzados que vayamos dejando por el camino. Pero sin más, nos ponemos al volante y vamos a ver los componentes y mecánicas de este competitivo HIT. Antes de nada, aclarar que los componentes y mecánicas que vamos a ver corresponden al juego básico. Además, el juego cuenta con un modo avanzado y un campeonato para cuando ya hemos pulido las técnicas y queremos exprimirlo al máximo. Y ahora sí, ¿qué nos presenta HIT en su modo básico? Estos son sus componentes. 2 tableros a doble cara que representan 4 circuitos diferentes: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. 6 peones de caja de cambios, 6 coches de carreras, 6 tableros de pilotos, 72 cartas básicas identificadas por el símbolo del velocímetro, de las cuales hay 12 por cada jugador y que identifican los movimientos de los coches a lo largo del circuito. 18 cartas de mejora inicial, 3 por jugador, 37 cartas de estrés y 48 cartas de motor forzado. Y ahora, para comenzar la partida, colocamos los diferentes elementos de la siguiente manera. En el centro de la mesa situamos el tablero según el circuito que vayamos a jugar. Para la primera partida es recomendable usar el de Estados Unidos, con rectas largas y a una sola vuelta en lugar de las 2 que indica el tablero. Dentro del tablero vemos la información básica del circuito, número de vueltas de la carrera, número de espacios de la pista y número de curvas, así como la configuración inicial de cartas de estrés y de motor forzado para comenzar la partida. Y a un lado del tablero dejamos el mazo de cartas de estrés y de cartas de motor forzado. Por último, colocamos los coches de forma aleatoria formando la parrilla de salida desde la línea con la bandera a cuadros. Este será el orden de juego durante la primera ronda. Y a cada jugador se le reparten sus componentes iniciales: un tablero de piloto, un peón de caja de cambios, 12 cartas básicas de su color, 3 cartas de mejora inicial también de su color y las cartas indicadas en el tablero de motor forzado y estrés, que en el caso del circuito de Estados Unidos serán 6 cartas de motor forzado y 3 cartas de estrés. Una vez repartidos los componentes, los jugadores configuran su coche para el inicio de la carrera y para ello colocan las cartas de motor forzado en el espacio indicado de su tablero de piloto, en el centro, el peón de la caja de cambios en la primera marcha. Luego barajarán el resto de cartas básicas, mejoras iniciales y cartas de estrés y las colocarán boca abajo también en el espacio indicado de robo de su tablero de piloto, a la izquierda. Cada jugador roba 7 cartas que conforman su mano inicial. Hecho esto, estamos listos para comenzar la partida. Una partida de HIT dura un número indeterminado de rondas hasta el que alguno de los jugadores cruza la línea de meta después de dar las vueltas necesarias al circuito. Durante todas las rondas los jugadores tienen que completar siempre los siguientes 4 pasos: ajustar la marcha, jugar cartas, mover el coche de carreras y robar cartas hasta volver a tener 7 en la mano. Y además podrán realizar también una serie de acciones opcionales o condicionadas a la posición que ocupe el coche o la situación de la carrera, como son el efecto de la adrenalina, la reacción, el rebufo, la comprobación de curva y el descarte. En total hay una secuencia de 9 acciones que se ven reflejadas de izquierda a derecha en el tablero del piloto, donde las acciones hay que realizarlas por orden y las que cuentan con el símbolo de la admiración son las obligatorias. Ahora vamos a ver con más detalle y por orden marcado en el tablero de piloto en qué consisten cada una de estas acciones. Pero antes de nada, recordar que el orden de turno dentro de la ronda está marcado por la posición de carrera, empezando por el líder y terminando por el jugador en la última posición, aunque las 2 primeras acciones se juegan al mismo tiempo por todos los jugadores. Y ahora sí, ¿cuáles son las acciones? Ajustar la marcha. El jugador decide si mantiene su marcha actual, la sube o la baja hasta un máximo de 2 posiciones. En caso de subir una posición no tendrá ningún coste, pero si el jugador elige subir o bajar las 2 posiciones, tendrá que tomar una carta de penalización de motor forzado de su pila de motores y colocarla en la pila de descartes. Segunda acción, jugar cartas. Según la posición de la marcha elegida, el jugador tiene que jugar de su mano el número de cartas exacto,
Así, si la marcha es la primera, jugará una sola carta, o si la marcha es la tercera, tendrá que jugar 3 cartas. En este paso se puede usar cualquier tipo de carta menos las de motor forzado. Las cartas elegidas se colocan boca abajo frente al jugador a la espera de que todos los jugadores hayan seleccionado sus cartas. Tercera acción, mover el coche de carreras. Los jugadores muestran las cartas elegidas en el paso anterior y suman los valores de las cartas. Esto será la velocidad de su coche en esta ronda. El coche se mueve hacia adelante tantos espacios como la velocidad resultante. En este paso, 2 coches nunca pueden bloquear el paso de otro coche, a menos que éste vaya a terminar su avance en el espacio ocupado ya por otros 2, en cuyo caso tendrá que quedarse en el espacio justamente anterior. Hay que tener en cuenta que cuando los coches se mueven, su movimiento terminará siempre que pueda en la casilla marcada por el trazado del circuito, que es la línea blanca que se muestra a un lado del circuito y que puede ir cambiando al lado en cada paso por curva. A todos los efectos, si 2 coches ocupan el mismo espacio, va primero el que esté en la casilla del lado de la línea del circuito. Cuarta acción, el efecto de la adrenalina. Esta acción solo aplica al último coche que avanza en la ronda o a los 2 últimos en partidas de 5 o más jugadores. El jugador decide si quiere añadir una velocidad extra a su movimiento, es decir, adelantar un espacio su coche de forma gratuita, o si quiere tener acceso a un enfriamiento de motor extra. Y en un momento explicamos qué es esto del enfriamiento del motor. Quinta acción, la reacción. Aquí el jugador decide activar los símbolos extra a los que tiene acceso y en el orden que quiera. En este juego básico estos símbolos son el impulso o el enfriamiento, que están disponibles según la marcha actual, y la adrenalina, que es justamente la acción que hemos descrito antes y que solo es accesible para el último o últimos coches de la carrera. ¿En qué consiste el enfriamiento de motor? Es un aspecto muy importante, ya que nos permite quitar cartas de motor forzado de nuestra mano y devolverlas al tablero de piloto. Como ya habrás podido adivinar, estas cartas de motor forzado restan la posibilidad de aumentar la velocidad en carrera, ya que ocupan espacio en la mano del jugador y no se pueden utilizar para nada. Así que cuantos menos tengamos rondando por ahí, mejor para nosotros. Si la marcha actual es la primera, el jugador puede devolver hasta 3 cartas de motor forzado de su mano a la pila de motores de su tablero. Y si va en segunda, puede devolver solo una. Y recordad que en caso de haber activado la adrenalina, se tiene acceso a un enfriamiento de motor extra, estés en la marcha que estés. ¿Y en qué consiste el impulso? Aquí, independientemente de la marcha de motor, el jugador puede pagar una carta de motor forzado, es decir, pasarla de la pila de motores a su pila de descartes, para mostrar la primera carta de su pila de robo. Si esa carta es un movimiento básico, es decir, de las que muestran el velocímetro, el valor mostrado se suma a la velocidad actual, y esta será la nueva velocidad total. Si la carta no fuera de movimiento básico, tendrá que seguir mostrando cartas hasta que así lo sea. Y en este mismo punto vamos a explicar en qué consisten las cartas de estrés, ya que su efecto es este mismo que acabamos de ver. Durante la acción de mover el coche de carreras, si se han jugado una o más cartas de estrés, el jugador tendrá que mostrar ese mismo número de cartas desde su pila de robo, recordando que solo valen las de movimiento básico, y sumar así todas las cartas de movimiento básico mostradas a su velocidad, y obtener una velocidad resultante de esa ronda. Sexta acción, el rebufo. Esto solo aplica si al terminar un movimiento tu coche termina al lado o detrás de otro coche. En ese caso el jugador decide si avanzar su coche 2 espacios adicionales. Séptima acción, comprobar curva. Este paso solo aplica si durante esta ronda el jugador ha pasado por alguna línea de curva. En el caso de haber pasado por varias, se tendrán que realizar esta comprobación una por una. La curva tiene marcada una velocidad máxima de paso, así que durante esa comprobación pueden pasar 2 cosas. Que la velocidad del coche sea igual o inferior a la de la curva, en cuyo caso no ocurre nada. O que la velocidad del coche sea superior a la de la curva. En ese caso el jugador tendrá que pagar una penalización en forma de cartas de motor forzado, teniendo que pasar tantas cartas de motor forzado desde su pila de motores a la pila de descartes como la diferencia entre velocidades. En caso de que el jugador no le queden suficientes cartas de motor forzado en su tablero de piloto, sufrirá un trompo y tendrá que colocar su coche en el primer espacio disponible antes de la línea de curva y añadir a su mano una carta de estrés adicional en caso de ir en primera o segunda marcha, o 2 cartas en caso de ir en tercera o cuarta. Y por último colocará el peón de la caja de cambios en primera marcha.
Muy importante, y hay que tener en cuenta que tanto las cartas de estrés como la acción de impulso modifican el valor de la velocidad de paso por curva a la hora de comprobar el resultado. Pero sin embargo, la acción del rebufo no aumenta la velocidad y por tanto esos dos espacios adicionales que puede avanzar el coche no se tienen en cuenta a la hora de comprobar el paso por curva. Octava acción, descartar. El jugador puede descartar tantas cartas de su mano como quiera, siempre que estas no muestren el símbolo de basura tachada, y que son básicamente las cartas de estrés y de motor forzado, que nos las tendremos que quitar con otras acciones. Y novena y última acción, robar cartas. El jugador repone su mano desde su pila de robo hasta tener de nuevo 7 cartas. En caso de que la pila de robo se quede vacía, se barajará la pila de descartes y se forma el nuevo mazo de robo. Si durante la ejecución de acciones del turno la pila de robo se queda sin cartas y hay que robar, las cartas usadas durante esa ronda permanecen en el área de juego y no se mezclan con la pila de descartes que va a formar el nuevo mazo de robo. Y esto es básicamente Hit. Solo me queda puntualizar un hecho que podría darse durante la partida, y es que el jugador tenga en la mano tantas cartas de motor forzado que no tenga suficiente cartas que jugar acordes a la marcha actual de su vehículo. Solo en ese caso, el jugador podrá jugar cartas de motor forzado de su mano hasta cubrir la diferencia. Además, en ese caso, el jugador no podrá mover su coche en este turno, pasando directamente a la última acción, el robo de cartas, y está obligado a colocar el peón de su caja de cambios en primera marcha. La carrera y por tanto la partida la gana quien ha cruzado la línea de meta durante un turno de juego, y en caso de que haya varios coches, quien termine más adelantado. Recordando que la línea de trazado, la línea blanca, marca la primera posición en caso de que ambos coches ocupasen el mismo espacio. Además, hay que tener en cuenta que un coche no puede utilizar la acción de rebufo para cruzar la línea de meta, ni para adelantar a otro coche una vez pasada esta. Y en el caso de que se pase por alguna curva después de haber cruzado la línea de meta, no será necesario hacer ninguna comprobación de paso por curva. Los coches que vayan cruzando la línea de meta se retiran del circuito hasta que todos ellos hayan cruzado, sabiendo además que el efecto de la adrenalina tiene en cuenta el número de coches que empezaron la carrera y no los que siguen corriendo. Y hasta aquí Hit, al menos en su forma básica, una perfecta combinación de gestión, astucia, emoción, adrenalina y un poquito de suerte. Por momentos se puede sentir la velocidad a la hora de mover nuestro coche y también el terror cuando nos vamos acercando a la curva con una mala elección de marcha. Y si esto os parece poco, el juego nos tiene preparados modos más avanzados donde competiremos contra leyendas, añadiremos más mejoras al coche o incluso tendremos que tener en cuenta el estado de la pista o las condiciones climáticas. Si os ha gustado el vídeo, os animamos a suscribiros al canal y además a dejarnos cualquier pregunta, duda o sugerencia en el apartado de comentarios. Y poco más, espero que os haya ayudado, disfrutad del juego y hasta la próxima, aquí en 4 Cubitos.